Historia del ecoturismo. Desde el momento en que los hombres dieron sus primeros pasos, los viajes fueron una característica fundamental de la humanidad. Los grupos debían recorrer su territorio a medida que los recursos locales escaseaban, cuando las manadas emprendían sus migraciones estacionales y también cuando eran expulsados por grupos enemigos. Así, a lo largo de miles de años, los seres humanos fueron abriendo nuevos caminos a la vez que ocupaban y transformaban casi todos los rincones habitables del planeta. A medida que florecían distintas civilizaciones, tanto el intercambio comercial como el deseo de conquista motivaron nuevos y largos viajes. Hubo también viajeros que, movidos por la curiosidad y el espíritu explorador, llegaban a regiones lejanas para conocer las formas de vida y la naturaleza del lugar. Más allá de su objetivo, aquellos viajes tendieron puentes de unión entre distintas civilizaciones, dejando huellas imborrables en la historia. Pero aquellos viajes eran largos y peligrosos, y poco tienen que ver con los viajes de placer que hoy emprendemos y que llamamos genéricamente turismo. El turismo es una actividad recreativa que tuvo su principal desarrollo a lo largo del siglo XX. En un principio, el turismo argentino era un privilegio de la clase alta que se dirigía a Europa por largas temporadas o que tomaba sus descansos veraniegos en hoteles exclusivos ubicados en lugares de nuestro país que semejaban los destinos europeos tradicionales. Los centros turísticos eran lujosos y estaban a la última moda de la época. Paralelamente, la Argentina crecía rápidamente como un fuerte productor de carnes y cereales, y este crecimiento favorecía la instalación de una industria incipiente. Tanto el campo como la ciudad necesitaban más trabajadores, y la Argentina comenzó a recibir contingentes masivos de inmigrantes que, escapando de las crisis europeas, buscaban nuevos horizontes en América. Estas clases trabajadoras debieron esperar algunos cambios para acceder al turismo. Por un lado, hacían falta transportes masivos y accesibles. La expansión del ferrocarril, que inicialmente estuvo pensado para el transporte de cargas, facilitó más tarde el acceso de miles de personas a lugares alejados por un bajo precio. El ferrocarril fue uno de los principales factores del desarrollo turístico inicial. Fue tan importante que en las publicidades de muchos de los hoteles de la época se consignaba la línea ferroviaria con la cual se podía llegar. El éxito turístico promovido por el ferrocarril no se hizo esperar. Los turistas llegados hasta Altagracia, por ejemplo, pasaron de 6.300 en 1910 a casi 70.000 en 1930. Poco después del auge ferroviario, comenzó a extenderse y mejorarse la red vial. De 2.000 kilómetros asfaltados en 1932, se llegó a unos 60.000 kilómetros en 1944. Esta expansión del pavimento fue impulsada por un aumento explosivo en el número de vehículos que pasó de 48.000 a 430.000 unidades entre 1920 y 1930. Así, al turismo ferroviario se sumó el aporte de familias que viajaban en sus propios automóviles a lo largo de las rutas recién pavimentadas. Ahora, muchos trabajadores tenían un transporte barato y eficaz, pero hacía falta algo más para el desarrollo del turismo. Era necesario que la gente tuviera tiempo libre. En las primeras décadas del siglo XX, las relaciones laborales no estaban reguladas y en general eran desfavorables para los trabajadores. Había abusos e injusticias. Además, la crisis económica mundial de la década de 1930, las sequías y las malas cosechas
generaron una masiva desocupación, golpeando duramente a los sectores humildes. Así, en un clima de abuso laboral y hambre frecuente, comenzaron a gestarse movimientos de trabajadores que reclamaban un trato más humano y mayores derechos. A veces las manifestaciones fueron violentas y las respuestas fueron más violentas aún. Pero finalmente, los trabajadores obtuvieron la sanción de importantes leyes laborales que incluían, entre otras cosas, una jornada laboral de 8 horas y un descanso anual mínimo de 2 semanas. Ahora las vacaciones eran un derecho y no un privilegio, y los destinos tradicionales, que antes eran privativos de una élite, comenzaron a ser más visitados y encontraron en el turismo su principal actividad económica. Mar del Plata, Córdoba y otros lugares se favorecieron con miles de viajeros que buscaban la tranquilidad del lugar, el esparcimiento, las manifestaciones culturales y participar también de aquellos paseos que antes disfrutaban las clases altas. El turismo daba trabajo, mientras la Argentina entraba en un círculo de crecimiento que favorecía la producción turística. Paralelamente, el turismo empezaba a ser atendido por el Estado. A través de la creación de parques nacionales, las obras de infraestructura y el dictado de leyes para proteger las bellezas naturales y los sitios históricos, el Estado desplegaba un interés económico, cultural y nacionalista. Se creaban y apoyaban parques nacionales en zonas limítrofes como una manera de fortalecer las fronteras argentinas y de poblar regiones alejadas. En este proceso, los parques nacionales fueron los instrumentos del Estado para promover el turismo y crear nuevos destinos, a la vez que comenzaba una incipiente educación ambiental con el objeto de revalorizar el paisaje y su naturaleza. Así, el Parque Nacional Nahuel Huapi, el Parque Nacional Iguazú y otras áreas protegidas fueron los nuevos destinos para argentinos y extranjeros ávidos de maravillas naturales. Ahora, el recurso turístico era el esparcimiento en el contexto de paisajes naturales espectaculares. Siguiendo esta tendencia, se incorporaron también regiones que sin estar protegidas eran impactantes por su cultura y paisaje. El turismo se había transformado en una actividad saludable, recreativa, educativa y en un factor de desarrollo regional, ya que al haber más destinos y más visitantes, crecían proporcionalmente el transporte, la hotelería, la gastronomía, el entretenimiento y otros servicios. Por otra parte, cuando aparecen nuevos intereses entre los turistas, se generan nuevas demandas. En un proceso continuo, el turismo comienza a diversificarse para cubrir las nuevas necesidades de los viajeros. La pesca, el campamento, los sitios de interés histórico y religioso, las fiestas populares, el montañismo incrementan la oferta turística argentina. La posibilidad de observar la flora y la fauna en el marco de paisajes silvestres de gran belleza y la aparición de turistas con afinidad hacia la observación y el contacto con la naturaleza consolida un nuevo tipo de turismo conocido como ecoturismo o turismo ecológico. En esta actividad, los turistas dejan de ser observadores pasivos y comienzan a interactuar con las comunidades locales con genuino interés por el habitante del lugar y su paisaje. Este interés externo por lo local produce una revaloración del poblador sobre su propio entorno natural y cultural que enriquece su mirada hacia el espacio geográfico y natural que habita. Así, el ecoturismo se consolida en la medida en que tanto los turistas como los habitantes del lugar demanden un trato respetuoso hacia el medio ambiente. El ecoturismo, de esta manera, se transforma en la principal actividad productiva que obtiene beneficios de la naturaleza a través de su conservación. Actualmente, el turismo ecológico es muy importante en muchas regiones de la Argentina y está demostrando
que puede ser un factor de desarrollo regional sustentable en la medida en que se lo lleve adelante con procesos participativos, consensuados y responsables. El ecoturismo como actividad productiva. A través del ecoturismo, los visitantes buscan entrar en contacto con un ambiente natural y cultural que no conocen. ¿Se puede ver, patrón? En general, esperan observar la flora y la fauna del lugar y aprender sobre ellas en un contexto de tranquilidad y en un entorno urbano armónico con el paisaje. El ecoturismo puede ser entendido como una actividad productiva. Sin embargo, a diferencia de otras actividades como la agricultura, la ganadería o la industria, el ecoturismo utiliza los recursos naturales sin extraerlos de su entorno y sin grandes transformaciones materiales. Además, en lugar de llevar el producto hacia el consumidor, trae al consumidor hasta el recurso. El ecoturismo, como cualquier actividad productiva, puede ser dividido en varias etapas de un proceso mediante el cual se obtiene un producto para satisfacer una demanda. La materia prima de este proceso es un ambiente natural en buen estado de conservación, con su flora y su fauna y con todos aquellos aspectos culturales relacionados con el ambiente. La existencia de estos recursos es una condición indispensable para el ecoturismo. En la mayoría de los casos, la presencia de fauna en buen estado de conservación y observable en su estado natural depende de la existencia de áreas naturales protegidas como parques y reservas. Aquí, la conservación de la naturaleza y de las especies amenazadas está amparada por la ley y cuenta con sistemas de control y vigilancia. Las áreas naturales protegidas representan los ámbitos ideales para el desarrollo del ecoturismo, a diferencia de zonas no protegidas, las cuales no pueden garantizar una conservación a largo plazo. La naturaleza, con sus ecosistemas sanos, sus especies de flora y fauna y los aspectos culturales relacionados, representan la materia prima para el ecoturismo, especialmente en áreas protegidas controladas en las que se garantice la perpetuidad de los procesos ecológicos y evolutivos. Una vez que tenemos el recurso, el turista debe poder acceder a todos los servicios necesarios para cumplir con los objetivos de su viaje. Por un lado, el acceso al ambiente natural debe ser cómodo y seguro, y debe contar con la asistencia de guías locales especializados que le permitan aprender acerca de lo que está observando. Además, el lugar debe contar con una adecuada infraestructura de bienes y servicios que van desde el alojamiento, a través de hoteles, hosterías o campamentos, hasta comedores, centros donde obtener la información sobre servicios y precios, y también locales artesanales donde adquirir recuerdos o regalos. Es importante que en cada sitio se reflejen los aspectos culturales, como la arquitectura, la música, las artesanías, las comidas típicas y otras costumbres. Además, debe haber transportes locales que permitan el acceso desde los centros urbanos y las terminales hasta los destinos ecoturísticos que usualmente están alejados varios kilómetros. Un aspecto fundamental de la infraestructura y los servicios en parques y reservas es que deben cumplir con las normativas vigentes dentro del área protegida y su desempeño debe producir un mínimo impacto ambiental. El ecoturismo debe garantizar todos los servicios necesarios para que el turista cumpla con sus deseos de contacto con la naturaleza, con acceso a la información adecuada, en un marco de respeto al medio ambiente natural y cultural.
Teniendo la infraestructura adecuada y los servicios básicos cubiertos, se deben reglamentar y organizar las actividades, estableciendo criterios para el control de calidad del proceso. Es fundamental que el ecoturismo no altere al ecosistema ni produzca la desaparición de la flora y la fauna que buscan los turistas. Para que el ecoturismo funcione correctamente, es necesario un marco legal que regule la actividad y pautas claras de manejo y conservación del área. El control y la vigilancia son esenciales para garantizar la conservación de la naturaleza. Esta tarea se realiza sobre los prestadores de servicios y los visitantes, pero también es fundamental que se cumpla con las leyes de conservación en todo el ámbito del área protegida, observando especialmente las actividades restringidas o prohibidas. Por otro lado, la creación de organizaciones como cámaras de turismo facilita el diálogo entre los distintos actores para organizar la actividad y tomar decisiones que benefician a todos. A menudo también desarrollan capacitaciones y otras herramientas que favorecen el acceso de los sectores con menos posibilidades. La existencia de un marco legal y las tareas de control son fundamentales para conservar la naturaleza, que es el recurso básico del ecoturismo. Además, los sectores que participan de la actividad deben lograr acuerdos básicos que tiendan a mejorar la calidad de los servicios y a garantizar una equitativa distribución de los beneficios en la comunidad local. Por último, es necesario ofrecer al turista la información relacionada al destino que visitará, con sus valores y sus posibilidades de esparcimiento. Al igual que con otros procesos productivos, se debe promocionar el destino turístico mediante un adecuado sistema de publicidad y venta. Este sistema debe incluir la oferta de servicios, de infraestructura, de transporte, brindando al turista toda la información necesaria para que pueda disfrutar mejor durante su estadía. Con la oferta del destino natural a través de la promoción y comercialización del mismo, se completa el ciclo básico de la producción ecoturística. En resumen, los recursos naturales en buen estado de conservación, con una adecuada infraestructura y servicios básicos cubiertos, con las actividades reguladas y controladas y con un sistema de promoción y venta, constituyen la producción ecoturística. El ecoturismo es un tipo de producción no extractiva que puede brindar beneficios sociales. Ahora lo tenemos cada vez más cerca. Muchas comunidades locales mejoran con el ecoturismo a medida que la población local participa en todas las etapas del proceso. Esto permite que los beneficios económicos se distribuyan en la comunidad y facilita la conservación del entorno natural y cultural. Cuando estas premisas se cumplen, el ecoturismo es sustentable desde el punto de vista ambiental, social y económico. Contribuye además a la conservación del medio ambiente regional al transformar a la naturaleza y sus habitantes en un recurso productivo. El ecoturismo en el Iberá. El emprendimiento precursor del ecoturismo en el Iberá fue la estancia San Juan por Yahú, cercana a Loreto. La presencia de animales mansos y fácilmente observables y una infraestructura inicial que permitía el alojamiento de turistas en el casco de la estancia facilitaron este desarrollo ecoturístico. Del otro lado del Iberá, en Colonia Carlos Pellegrini, el surgimiento del ecoturismo está relacionado íntimamente con la creación de la reserva natural y con la recuperación de la fauna nativa. Durante décadas,
la comunidad de Carlos Pellegrini vivió básicamente de la agricultura, de la ganadería y de la caza de yacarés y lobitos de río. La gente estaba sumida en la pobreza y después de 1990 muchos pobladores debieron abandonar el pueblo en busca de nuevos horizontes laborales. Paralelamente, la instalación en Pellegrini del Centro de Visitantes de la Reserva Natural Iberá y la creación del cuerpo de guardaparques formado con mariscadores de la región facilitaron las tareas de control de caza sobre la laguna Iberá. En pocos años, las poblaciones de numerosas especies comenzaron a recuperarse. Carpinchos, yacarés, ciervos de los pantanos y lobitos de río eran ahora comunes en la laguna y en los canales cercanos, y los primeros turistas podían observarlos con facilidad acompañados por los guardaparques. 15 años después de la creación de la reserva, Pellegrini ya contaba con varias hosterías y algunos comedores, y comenzaba a ser mayor la cantidad de turistas que visitaba la localidad cada año. Las recorridas por las lagunas eran más frecuentes, pero aún no se contaba con una regulación adecuada. Hasta ese momento, la participación de los pobladores locales era escasa en el ecoturismo. Muchas personas de Pellegrini quedaban al margen de los beneficios económicos. A medida que el turismo fue creciendo, los pobladores se fueron incorporando lentamente a la actividad. Así, Colonia Pellegrini se fue poblando de nuevos comedores, de hospedajes, de casas de artesanías, y muchos emprendimientos recibieron el apoyo del gobierno municipal a través de créditos blandos. Además, las hosterías comenzaron a ocupar mucha mano de obra local, desde guías y choferes hasta cocineras y personal de servicio doméstico. Pellegrini comenzó a ser un destino exclusivo para el ecoturismo, que atraía así a miles de personas de todo el mundo. Pero esto implicaba un alto nivel de servicios y, en consecuencia, una buena capacitación de los trabajadores. Así, el municipio dio inicio a una serie de cursos que continúa hasta nuestros días. Paralelamente, se creó un código de ordenamiento ambiental y territorial con el objeto de conservar la salud ambiental, la arquitectura y otros aspectos culturales de la localidad. Por su parte, la Subdirección de Parques y Reservas del Ministerio de la Producción emitió una resolución por la cual, entre otras cosas, se regula el uso turístico de la laguna Iberá y se crea el cuerpo de guías. Hacia 2004 empezó a funcionar en Pellegrini la Cámara de Turismo, que nuclea y organiza a todos los sectores involucrados en la actividad y ayuda a los prestadores de menores recursos. La Cámara es el resultado de un proceso de desarrollo ecoturístico que transformó a la colonia desde la creación de la reserva. ¿Cuántos circuitos Para caminar? para caminar? Sí. Son 2 senderos. Es para un recorrido de 1 hora y media. Actualmente, Pellegrini recibe al año a unos 20.000 turistas procedentes de todo el mundo. Hay 19 hosterías y hospedajes, 5 comedores y un 80% de la población trabaja en el turismo. Guardaparques, guías, cocineros, jinetes, artesanos, administradores, choferes, personal doméstico, comerciantes, constituyen una masa laboral integrada por los vecinos de la colonia. Debido a este crecimiento, Pellegrini está recibiendo a muchos de los pobladores que habían emigrado por falta de trabajo. Este desarrollo de Pellegrini está alcanzando a parajes vecinos de la localidad como Galarza, Uguaí y Cambatrapo. También comenzaron a aparecer otros emprendimientos relacionados a la pesca y al turismo de estancia, orientados a personas con gran poder adquisitivo.
Muchas veces, estas empresas se ubican en regiones poco explotadas turísticamente y realizan importantes inversiones en infraestructura, promoción y publicidad. De esta manera logran jerarquizar y difundir nuevos destinos ecoturísticos, favoreciendo el posterior desarrollo de las comunidades cercanas. Pero no todo el desarrollo turístico de Liberá es positivo. Cuando se desconocen las leyes ambientales de la reserva, pueden producirse impactos negativos que atentan contra la conservación de la naturaleza en el Liberá y, por lo tanto, contra el recurso básico del ecoturismo. El río corriente y algunas lagunas de Liberá son un atractivo para las inversiones turísticas. Algunos emprendimientos construyeron canales para acceder a los cuerpos de agua. La tierra extraída para hacer cada canal es amontonada al costado, formando un terraplén que frena el normal desplazamiento del agua del sistema. La mayor parte de estos canales es perpendicular al escurrimiento de la cuenca. Así, estos terraplenes aceleran los procesos de esterilización que están transformando el Liberá desde hace varias décadas. Si bien los arroyos, bañados, esteros y lagunas de Liberá fueron declarados de uso público por la ley correntina, estos accesos a los cuerpos de agua de la reserva son privados. Y este hecho dificulta un adecuado control por parte de los guardaparques de Liberá. Al no haber un control efectivo, estos accesos pueden servir para fines ilegales, como la caza furtiva de especies en peligro de extinción. Cuando los animales son cazados, se vuelven ariscos y son difíciles de ver, lo cual disminuye el atractivo turístico de la región. Otro riesgo es la sobrecarga turística. El impacto de una cantidad de turistas superior a la que soporta el ambiente puede producir un alejamiento de la fauna y también un deterioro de las condiciones ambientales de la reserva y de las pequeñas comunidades. El ecoturismo es una alternativa productiva muy importante para el Liberá, ya que, a la vez que conserva los valores naturales y culturales de la reserva, favorece el desarrollo social y humano de muchos habitantes del humedal. El diseño de políticas adecuadas de promoción de la reserva, la habilitación de accesos públicos y compartidos, una mayor presencia de guardaparques y una aplicación adecuada de la ley son aspectos fundamentales para garantizar un desarrollo responsable y sustentable del ecoturismo en el Liberá. Más allá de su objetivo, aquellos viajes tendieron puentes de unión entre distintas civilizaciones, dejando huellas imborrables en la historia. Pero aquellos viajes eran largos y peligrosos, y poco tienen que ver con los viajes de placer que hoy emprendemos y que llamamos genéricamente turismo. El turismo es una actividad recreativa que tuvo su principal desarrollo a lo largo del siglo XX. En un principio, el turismo argentino era un privilegio de la clase alta que se dirigía a Europa por largas temporadas o que tomaba sus descansos veraniegos en hoteles exclusivos ubicados en lugares de nuestro país que semejaban los destinos europeos tradicionales. Los centros turísticos eran lujosos y estaban a la última moda de la época.
Historia del ecoturismo. Desde el momento en que los hoteles de la época se consignaba la línea ferroviaria con la cual se podía llegar. El éxito turístico promovido por el ferrocarril no se hizo esperar. Los turistas llegados hasta Altagracia, por ejemplo, pasaron de 6.300 en 1910 a casi 70.000 en 1930. Poco después del auge ferroviario, comenzó a extenderse y mejorarse la red vial. De 2.000 kilómetros asfaltados en 1932, se llegó a unos 60.000 kilómetros en 1944. Esta expansión del pavimento fue impulsada por un aumento explosivo en el número de vehículos que pasó de 48.000 a 430.000 unidades entre 1920 y 1930. Así, al turismo ferroviario se sumó el aporte de familias que viajaban en sus propios automóviles a lo largo de las rutas recién pavimentadas. Los hombres dieron sus primeros pasos. Los viajes fueron una característica fundamental de la humanidad. Los grupos debían recorrer su territorio a medida que los recursos locales escaseaban, cuando las manadas emprendían sus migraciones estacionales y también cuando eran expulsados por grupos enemigos. Así, a lo largo de miles de años, los seres humanos fueron abriendo nuevos caminos a la vez que ocupaban y transformaban casi todos los rincones habitables del planeta. A medida que florecían distintas civilizaciones, tanto el intercambio comercial como el deseo de conquista motivaron nuevos y largos viajes. Hubo también viajeros que, movidos por la curiosidad y el espíritu explorador, llegaban a regiones lejanas para conocer las formas de vida y la naturaleza del lugar. Paralelamente, la Argentina crecía rápidamente como un fuerte productor de carnes y cereales, y este crecimiento favorecía la instalación de una industria incipiente. Tanto el campo como la ciudad necesitaban más trabajadores, y la Argentina comenzó a recibir contingentes masivos de inmigrantes que, escapando de las crisis europeas, buscaban nuevos horizontes en América. Estas clases trabajadoras debieron esperar algunos cambios para acceder al turismo. Por un lado, hacían falta transportes masivos y accesibles. La expansión del ferrocarril, que inicialmente estuvo pensado para el transporte de cargas, facilitó más tarde el acceso de miles de personas a lugares alejados por un bajo precio. El ferrocarril fue uno de los principales factores del desarrollo turístico inicial. Fue tan importante que en las publicidades de muchos de los